el evangelio y la santificación del discípulo. Y este mensaje le he puesto por título La intercesión del Espíritu. Y vamos a leer, si me acompañan, a partir del versículo 23, de nuevo 8:23, y vamos a leer hasta el versículo 27. No está muy largo el pasaje el día de hoy, pero sí está bastante lleno de significado y de verdad. Y dice así, está hablando, desde el 22 dice: sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y lo dice ya el versículo 23, y no solo ella, o sea, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Hemos estado hablando estas últimas 2 semanas, 2 domingos, pero principalmente el domingo pasado, sobre nuestra esperanza, estar esperando en el Espíritu, lo que significa esta manera de vivir donde nosotros vivimos en la esperanza de algo que aún no vemos. Y es tan importante, es tan significativo que este tema es un tema que se repite en la Biblia y que era algo que estaba en la vida de Pablo de manera muy significativa. Pablo aquí está hablando y pudieras tú pensar, el Espíritu Santo lo inspiró a que dijera estas cosas. Pero el Espíritu Santo operaba en los apóstoles no solamente trayendo revelación de cosas que ellos no entendían tal vez o recibieron, sino también operaba como opera el Espíritu en nosotros. Operó transformando sus vidas de una manera muy significativa, que luego los inspiró a que escribieran sobre esas experiencias. En otras palabras, a veces Pablo dice: yo vivo de esta forma, y yo hago estas cosas, y yo oro de esta forma por ustedes. Y lo que está relatando él de su experiencia es en sí, no solamente inspirado por el Espíritu para relatarlo con las palabras precisas, sino también la obra del Espíritu en la vida del apóstol, transformándolo, haciéndolo que viviera de cierta forma. Y una de las cosas particulares del apóstol Pablo era cómo él vivía con los ojos puestos en la esperanza esa que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Entonces yo quiero que le pongan ahí el dedo o un papelito ahí en Romanos y le den la vuelta a la segunda carta de Corintios, capítulo 5, porque voy a darles un ejemplo que creo que nos puede ayudar un poquito más en esta cuestión de que nosotros mismos gemimos en nuestro interior, dice. ¿Qué es esto? ¿Qué es este gemir que estamos esperando, que estamos sintiendo? Y todo esto tiene que ver con nuestro texto acerca de la intercesión del Espíritu, ¿ok? Entonces este es como que el preámbulo, la introducción. Y dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 4, dice así: porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía.
Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Y termina ahí Pablo, después de esa expresión, hablando inclusive que hemos nosotros de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir recompensa de nuestros actos en la tierra. Lo que quería yo que ustedes notaran es que Pablo está dando expresión a este gemir, a este anhelo, a este deseo. Hay algo en su interior que en el libro de Romanos, en la carta de Romanos, dice es una espera ansiosa. Está esperando la adopción, dice, y aquí dice que hay una espera, un gemido agobiante. Dice, porque no queremos ser desvestidos, no queremos morir, sino lo que queremos es ser vestidos de Cristo. Y luego tiene una expresión que me encanta, dice, para que lo mortal, o sea, lo mortal de nosotros sea como absorbidos. Imagínense que te absorben y te quitan lo mortal. Y la vida es la que entonces toma tu ser, ¿verdad? Ya vives solamente con vida, ya no hay nada mortal en ti. Esa es la resurrección. Pero vamos a resucitar en un cuerpo que no va a tener muerte, que no va a tener lo caído, que no va a tener el pecado, que no va a tener nada de esto. Y dice aquí que Dios mismo nos preparó para esto, dándonos el Espíritu. El Espíritu que en el Romanos dice que recibimos las primicias, la primera parte de lo que se nos va a dar. Aquí dice Pablo, pues esa primera parte es nuestra garantía de que esto va a suceder en nuestra vida. El Espíritu es nuestra garantía de que seremos nosotros revestidos de Cristo. Entonces dice Pablo, por tanto, dice, yo estoy animado, siempre estamos animados, sabiendo que mientras estamos en el cuerpo, estaremos ausentes del Señor. Y viene aquí la expresión esta donde hace referencia a la esperanza, dice, porque por fe andamos y no por vista. Estamos nosotros caminando en la fe, el justo por la fe vivirá. Nuestra vida se trata de nosotros caminar hacia algo que no estamos viendo. Y nuestra tendencia natural es a vivir conforme a lo que vemos. Vivir conforme a nuestras circunstancias, conforme a lo que nos pasa, conforme a cómo nos sentimos, conforme a lo que creemos que tenemos que hacer aquí. Y Pablo dice, no vivimos así, no vivimos por vista, vivimos por fe. Entonces quiere decir Pablo que nosotros vivimos en base a la esperanza que se nos ha dado, en base a lo que estamos esperando, en base a donde vamos. Y dice, y entonces de esta manera, dice, cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. O sea, en base a que estoy caminando en la esperanza de que de algo que no alcanzo a ver, dice Pablo, prefiero estar muerto, ausente del cuerpo, para poder habitar con el Señor. La vida en la fe te lleva a tomar una decisión, a vivir conforme a una preferencia. Tú prefieres, escoges, decides, comparas. Dice en Romanos, no es digno de compararse lo que tenemos con el sufrimiento. Pero aquí está diciendo, yo prefiero habitar con Cristo. Esa es mi visión, esa es mi intención de vida, ese es mi propósito de vida. Prefiero no estar aquí y estar con Jesús. Y dice, por eso, ya sea presentes aquí o ausentes aquí,
Dice, ambicionamos serle agradables. Entonces por eso quería que vieran esto, porque eso es otra manera de verlo, esto es otra manera que lo expresó Pablo, también inspirado por el Espíritu. Por eso es que tenemos que leer toda la Biblia, porque una verdad que está expresada en Romanos capítulo 8, también está expresada en 2 Corintios 5, de una manera diferente que nos ayuda a entender esto mejor. Y Pablo lo estaba viviendo y el Espíritu lo estaba inspirando a que en Romanos lo puso de una manera y en Corintios lo puso de otra manera, y juntos nosotros podemos ver, entonces el Espíritu provoca este anhelo, este gemido, este deseo, esta ansiedad espiritual. Ya ven que les hemos dicho que la ansiedad nunca es buena, ¿verdad? Por nada estáis ansiosos, dice el Señor, aquí en la tierra. Pero el Espíritu provoca una ansiedad. En Pablo se sentía ansioso de estar con Cristo. Algunos de ustedes se sienten ansiosos de que ya termine la predicación. Y esa es una buena medida de la fe. Llegaremos a un día, entre más caminas con Cristo. Estoy 40 años, a punto de completar 40 años caminando con Cristo. Estoy ansioso de estar con Él, de dejar esta vida, de dejar este cuerpo, dejar aquí lo terrenal, lo carnal, lo mortal, por estar y por habitar con Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, obra en nosotros, y es como cuando le quitas una calcomanía a la ventana de tu carro y le estás quitando así con mucho cuidado para que no se rompa, ¿verdad? Pues le agarras una puntita y le vas jalando y le vas jalando y le vas jalando, y así lo vas haciendo para que se vaya despegando. Así se me figura como que el Espíritu Santo tiene que ir despegándonos lo mundano de nosotros, lo mortal de nosotros, para que lleguemos como Pablo a decir, es que yo estoy ansioso, gimo de ansias. ¿Cuándo, Señor, me librarás de este cuerpo miserable de muerte? ¿Cuándo, Señor, será posible que me puedas tú liberar de todo esto y estar yo contigo? El Espíritu nos está testificando esto. El Espíritu nos está llevándonos hacia Cristo, para que dejemos atrás esta realidad que ahorita vivimos. De origen, hermanos, cuando Dios hizo a Adán, lo hizo para vida eterna, no para muerte. Cuando dice la Biblia que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿qué es eso? No hay semejanza en Dios de muerte. La muerte en nosotros no es conforme a la semejanza de Dios. Fuimos creados, diseñados por Dios para nuestro destino. Pero el pecado vino y lo destruyó todo. El pecado introdujo la muerte a nuestra vida. Y lo mortal, y lo caído, y lo carnal, y todas estas cosas con las que batallamos, y la enfermedad, y la corrupción, y la depravación, y todas estas cosas. Entonces Cristo ha venido a liberarnos de eso, para que volvamos al diseño original de Dios, que es que estamos anhelando tener comunión con Dios, porque para Él fuimos hechos. Para eso fuimos hechos, para vivir con Dios, para habitar con Cristo, para estar con Él para siempre. Y entonces por eso es el Espíritu Santo viene en nosotros y empieza a empujar en esa dirección. Empieza a provocar eso, y entre más caminamos en comunión con el Espíritu, eso se va a hacer más intenso. ¿Y por qué estoy tomando este tiempo en esta introducción para repasar esto? Por esto, hermanos, porque terminamos la semana pasada hablando
del propósito eterno de Dios. Y el propósito eterno de Dios no está aquí. El propósito de la salvación no es para este mundo, no es para esta vida. Y que no te engañen, que no te digan que Cristo vino para que tú tengas tu mejor vida aquí. No es cierto. El propósito de Dios es mucho más alto que eso. El propósito de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo, que vivamos con Él en la eternidad como hijos y que lo disfrutemos a Él para siempre. El propósito de Dios es su gloria y nosotros compartiéndola y heredándola. El propósito de Dios está en algo que nosotros ni nos podemos imaginar aún, porque no lo vemos. Pero les puedo asegurar que el propósito de Dios no es este mundo, porque así como este tema se repite, también se repite que este mundo se va a terminar y este mundo se va a quemar, va a terminar por fuego y va a ser hecho completamente nuevo, tierra nueva, cielos nuevos y gente nueva, resucitada, cuerpos nuevos, transformados. Entonces, si tú le preguntas a Cristo, Señor, ¿por qué me salvaste? Cristo toma su mano, te agarra del reino de las tinieblas y te traslada a su reino de la gracia. Y Señor, ¿para qué me salvas? ¿Por qué me salvas? No te va a contestar, pues para que estés bien contento, para que tengas un buen matrimonio, para que te vaya bien en los negocios. ¿Sabes qué te va a contestar? Te salvé para que compartas mi gloria por la eternidad. Te salvé y te voy a poner en mi reino y estás en mi reino, tienes mi gracia, tienes mi espíritu, porque quiero que aprendas y te prepares para lo que vas a estar haciendo por toda la eternidad, que es viviendo bajo la voluntad del Padre, es viviendo para la gloria del Padre, es viviendo en comunión con el Padre. Entonces, nosotros lo hemos trivializado, hemos tomado la salvación de que Cristo vino a ganar con su sangre y le hemos bajado aquí a la tierra y decir, no, Cristo vino para que tú estés feliz. Ese término, estés feliz, ¿verdad? A veces es una cosa bien trivial, para que te sientas bien. No, el Señor vino para que estemos en la gloria. Esa palabra feliz no tiene comparación con decir, no, vino para glorificarte junto con Cristo. Hermanos, ¿de qué estamos hablando? Son cosas que no se ven, son cosas que no sabemos ni siquiera cómo se sienten. Entonces nosotros estamos limitados a sentir conforme a lo que siente un cuerpo caído, corrupto, que se está muriendo. Eso es todo lo que podemos sentir. ¿Qué se sentirá? ¿Cómo sentirá un cuerpo glorificado estar en la presencia? ¿Qué sentirá estar en la presencia de Dios mismo? ¿Qué se sentirá? Para empezar, este cuerpo no podría estar ahí. Tendría que ser un cuerpo glorificado para que sea como Él, podamos verlo cara a cara. Entonces no sabemos, no lo hemos visto, no lo hemos experimentado. Y no se crean esas historias de que yo subí al cielo y lo vi, y ahí anduve, platiqué con mi abuelita y regresé, y no, está bien padre. O sea, son imaginaciones, no tenemos idea. Pensamos que Pablo hace referencia en 2 Corintios, dice él, de un hombre que subió al tercer cielo. Asumimos que fue él. Dice, pero lo que él vio, dice, ningún ser humano puede pronunciar. No les es dado al hombre poderlo decir. Y yo sospecho porque no lo puede decir, porque no hay palabras para describirlo. Entonces, estamos llamados a la gloria, estamos llamados a esa esperanza, estamos llamados a vivir para un propósito de Dios y no para este mundo. Y esa esperanza, hermanos, nosotros tenemos que alentar
Eso nosotros tenemos que poner como el objeto de nuestra atención, intención, propósito de vida, algo que no se ve. Eso es lo que es la esperanza, algo que no se ve, y hacerlo con nuestros ojos espirituales, algo que preferimos nosotros, eso, que lo que este mundo ofrece, que lo que yo pueda obtener aquí. Preferimos estar más bien con el Señor. Preferimos a diario habitar con el Señor que habitar aquí. Yo sé que le estoy diciendo cosas que a lo mejor usted dice, no, es que eso no se puede, Carlos. Eso no se puede. Miren, soy sumamente bendecido. Yo amo a mi esposa. Para mí estar con mi esposa es una delicia. Amo a mis nietos, mis hijos. Si tú me dices, ¿tú preferirías estar con Cristo que estar, por ejemplo, con tu nieta Monse? O sea, yo nomás de verla me alegro el corazón. De verla en foto me alegro el corazón. Y la respuesta es sí. Aunque esta hermosura para mí sea una cosa preciosa, Cristo es mi Señor, es el que dio su vida por mí. Yo no me puedo ni imaginar lo que sea habitar con Él. Y esa es mi esperanza. ¿Por qué le estoy diciendo todo eso? Porque eso es lo que alimenta. Entonces Pablo concluye el decir, entonces por eso yo ambiciono serle agradable. Y lo pone en términos de decir, ambiciono serle agradable, ya sea que esté aquí o esté allá. Aquí y allá vamos a estar viviendo, o debemos estar viviendo, para agradarlo a Él. Sabemos que allá eso es lo que nos va a salir, pero aquí Pablo está haciendo una elección, está prefiriendo vivir su vida para agradarle a Dios. Preferimos, dice Pablo, ambiciona ser agradable. Entonces, que si nosotros preferimos serle agradables ahora, en base a nuestra esperanza, es como caminamos en la santificación. O sea, la clave en la santificación, o una clave en la santificación, es que por nuestra esperanza, cada día escogemos agradar a Jesús en lugar de a nosotros mismos. En otras palabras, si caes en agradarte a ti mismo en lugar de a Cristo, es que no tienes tus ojos puestos en esa vida de gloria en la eternidad. Es la razón. Decía John Piper, todo pecado tiene su raíz en que nos amamos nosotros más que amar a Cristo. Básicamente. Si tú te amas más que amar a Jesús, vas a pecar. Indudablemente. Entonces la santificación es voltear eso y decir, yo prefiero agradar a Cristo que agradarme a mí. Así, si viviéramos así, o sea, nuestra santificación sería progresiva completamente. Y eso es lo que vamos a estar haciendo por la eternidad. Ahora, ¿por qué les hice esta introducción de nuevo hablando de la esperanza y viendo esto de ambicionar y el gemir y todo? Porque nuestro texto realmente en el que nos vamos a concentrar es el 26 y el 27. Pero fíjense cómo empieza el 26. ¿Con qué palabras empieza? Y dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En la misma manera ¿de qué? En la misma manera ¿de qué? También el Espíritu, o sea, a ver, espérate. Entonces esto es otra cosa que está haciendo el Espíritu. ¿Qué es lo que estaba haciendo de la misma manera que nos ayudaba?
Pues lo que estaba haciendo de la misma manera es que Él estaba promoviendo en nosotros esta ambición, este anhelo, este gemir, esta angustia por estar en Cristo, que luego nos llevaba entonces a sobrepasar o sobreponernos a todo sufrimiento, porque decía, el sufrimiento no se puede comparar a esto, a esta esperanza de gloria, a esta vida eterna, a esto que estamos apuntando que vamos a obtener. Entonces mi sufrimiento pues ni siquiera está en la misma categoría, no lo puedo comparar. No estamos comparando manzanas con manzanas, ni siquiera manzanas con naranjas. Estamos comparando la gloria de Dios con una vida mortal. Y dice, no hay comparación. Entonces, de la misma manera, el Espíritu Santo ahora nos ayuda en nuestra debilidad. Y también está diciendo, también, porque qué tantas cosas hemos visto ya que hace el Espíritu. ¿Cuántas cosas no hace el Espíritu en nuestra vida para ayudarnos? Y vimos que la presencia del Espíritu nos lleva a estar en el Espíritu y no en la carne. Nos traslada a otro reino, a otro ámbito, a otro régimen. El Espíritu nos ayuda guiando nuestras mentes y nuestra vida a las cosas del Espíritu, y por ello entonces nos guía a agradar a Cristo. El Espíritu nos aviva y va a dar vida a nuestros cuerpos en el día de la resurrección de la misma forma que levantó a Cristo de entre los muertos. Por el poder del Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne en nuestra vida, de tal forma que el pecado ya no tenga dominio sobre nosotros. Ese mismo Espíritu testifica en nuestro interior que somos hijos de Dios, porque es un espíritu de adopción y nos lleva a clamar a Dios como nuestro Padre, haciendo que nuestra vida en esta tierra sea una vida de relación y comunión íntima y familiar con nuestro Dios Padre. Ese testimonio del Espíritu de que somos hijos de Dios también nos da testimonio de que si somos hijos también somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, que recibiremos la glorificación. Y ese Espíritu está entonces adentro de nosotros, anhelando la eternidad con Cristo en nosotros, y por ello está alentando esa esperanza que nos ayuda a que el sufrimiento en este mundo no sea digna de ser comparada, y también nos ayuda en nuestra debilidad. Recuerden, estamos en un solo argumento, es un solo argumento que es sobre el fundamento de la santificación. ¿Por qué es que nosotros podemos crecer en santidad? ¿Por qué es que podemos crecer en ser hijos justos de Dios? Pues por todas estas razones. Y también porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué es esa palabra que se traduce aquí como debilidad? Amor, tú te sientes débil el día de hoy, físicamente. ¿De eso está hablando? ¿Nuestra debilidad física? Pues la verdad es que este es un término muy amplio que tiene que ver con todo el rango de debilidad, de fragilidad, de vulnerabilidad que tenemos caracterizada en nuestra vida humana. Todo lo que nos caracteriza como seres humanos caídos es nuestra debilidad. O sea, todo lo que tiene que ver con esa fragilidad física, mortal, que está decayendo nuestro cuerpo, y efectivamente llegamos a un punto. Ayer hablaba con una tía que decía, Carlos, yo ya no puedo ni siquiera caminar a la tienda que está atrás de mi casa. Yo no puedo caminar 15 minutos. Ok, la edad te lleva, tu cuerpo decae. Sí, es una fragilidad que tenemos, pero también hay una flaqueza de nuestra naturaleza humana. En sí tenemos grandes limitaciones. Ya ven ese dicho que dice, no, todo lo puedes tú, todo lo que sueñes lo vas a poder hacer. Mentira, no es cierto. Okay. Agarran a una persona que dijo, yo soñé ser astronauta, y mira, ya soy astronauta, ya estuve en la estación espacial. Y tú dices, sí, si lo sueñas, lo puedes lograr. Sí se puede. Bueno, y todos los que soñaron ser, yo también soñé ser astronauta y bombero y muchas otras cosas, ¿no?
Pero el Señor me dio un llamado mejor, me hizo pastor, predicador de su palabra. O sea, tenemos grandes limitaciones. La Escritura dice que el Señor se acuerda que somos solo polvo. Salmo 103. Y dice, acuérdate, ¿cuántas veces en la Escritura dice, somos frágiles, pasajeros, como la hierba del campo que aparece un día y el siguiente día ya no está? Si mucho, 80 años, 90 años. Ahora ya dicen, tíralo a los 100. ¿Para qué? Pero también esa debilidad incluye nuestra profunda enfermedad carnal. Esa palabra nos ayuda en nuestra debilidad. Anteriormente en las Biblias antiguas se traducía como nos ayuda en nuestra enfermedad, en nuestro mal, en nuestras afecciones, en esto que tenemos adentro que está enfermo. ¿Ya se dieron cuenta que el mundo está mal? ¿Ya se dieron cuenta que es una cosa terrible? ¿Por qué? Por nuestra debilidad. Porque no podemos evitar pecar, porque hay una depravación inerte dentro de nosotros, hay una torcedura que nos lleva, como dijo Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no debo hacer, eso hago. ¿Qué es eso? Es una enfermedad, es el mal adentro de nosotros. Dice, hay un principio en mis miembros, que el pecado habita en mí. Entonces somos débiles, pero también estamos torcidos. Somos débiles, pero también somos corruptos. Somos débiles e incapaces de muchas cosas, pero también somos depravados. Y aquí Pablo lo describe tan tremendamente, porque somos débiles en nuestra tendencia a pecar y todo eso, pero somos tan limitados y tan débiles que ni siquiera sabemos cómo orar. ¿Se fijaron? Dice, nos ayuda en nuestra debilidad, y dice Pablo, porque no sabemos orar como debiéramos. O sea, ay caray, a mí me llamó eso la atención muchísimo. Ni siquiera tenemos la habilidad de saber cuál es nuestra necesidad. Ni siquiera podemos venir a orar, a decirle, a pedirle a Dios que nos dé lo que realmente necesitamos. Así tan torpes somos, tan ciegos, tan incapaces, que ni siquiera sabemos orar como debiéramos orar. Y el Espíritu Santo nos ayuda. Él nos ayuda en esa debilidad. Empezó siendo en nosotros un espíritu de adopción que nos hace clamar, Abba, Padre. O sea, oramos al Padre porque el Espíritu nos está moviendo. Oramos a alguien que no vemos y le hablamos y le decimos papá a alguien que no vemos. Primera vez que mi hijo adoptivo me vio orar, tenía 6 años él, y oré y él volteó y me veía y volteaba y me veía y luego me dijo, ¿a quién le hablas? Imagínense un niño de la calle que nunca ha visto a nadie orar, que no tiene el concepto de la oración, que no sabe que existe la oración y que me oye a mí orar, Padre, te pido que bendigas a mi hijo, etcétera, etcétera. ¿A quién? Sin embargo, un creyente con una sonrisa en los labios y una plena seguridad de que está siendo escuchado le dice, Padre nuestro que estás en el cielo. No te veo, puede que ni te sienta, pero sé que estás ahí y te pido que me escuches. ¿Por qué oramos así? Por el Espíritu, un espíritu de adopción que nos lleva a clamar a Abba Padre. Ahora nos está diciendo no solamente eso, sino que ahora nos está ayudando por medio de interceder con una oración a Dios. O sea que Él está intercediendo.
Y esto nos muestra, hermanos, que nuestra principal necesidad es poder orar correctamente. Si el Espíritu dice, este hombre, esta mujer, tienen un problema, una debilidad terrible, los voy a ayudar. ¿Cómo? Voy a orar por ellos. Voy a interceder a Dios, pidiéndole al Padre lo que realmente necesita. ¿Cuál es nuestra principal necesidad? Orar. Orar correctamente. Orar correctamente. Nuestra principal necesidad es que nuestro Padre nos escuche. Nuestra principal necesidad es nuestra dependencia del Padre. Es como un ciego. ¿Cuál es la principal necesidad del ciego? Que no ve. ¿Cuál es la principal necesidad de un ser humano? Que no sabe ni lo que necesita. Y que el único que se lo puede suplir es Dios mismo. Y entonces el Espíritu dice, entonces lo voy a ayudar y voy a orar por él. Es algo que está tremendo, hermano. Si nuestra necesidad entonces es poder orar correctamente al Padre, la oración es nuestro principal o nuestro mayor recurso. Es lo que nos está aquí llevando Pablo a deducir. Estaremos conscientes de que el Espíritu Santo adentro de nosotros está intercediendo a Dios Padre. Yo creo que si yo les hubiera preguntado, ¿tú crees que Cristo está intercediendo por ti? Me hubieras dicho sí, porque en múltiples ocasiones Cristo es mostrado como nuestro intercesor, como nuestro abogado delante de Dios. Dice, tenemos un abogado delante de Dios que está hablándole al Padre por nosotros, un sumo sacerdote que está rogando al Padre por nuestras almas, un intercesor, un mediador entre Dios y los hombres, donde Cristo se está poniendo ahí. Y si Dios Padre te va a ver a través de Cristo, a través de sus méritos, a través de su sangre. Y escuchando de Cristo, Padre, recuerda, este hombre es mío. Yo lo compré con mi sangre. Padre, recuerda, yo di mi muerte, di mi cuerpo en una cruz para morir por esta persona. Está intercediendo. Entonces, Cristo lo hace, pero ¿sabías tú que también el Espíritu Santo intercede por ti al Padre? ¿Qué te dice que lo que está haciendo la Trinidad ahorita, lo que está haciendo nuestro Dios, el triuno Dios en tres personas, el Padre está supliendo nuestra necesidad por medio de la intercesión de Cristo, por medio de la gracia? O sea, toda esa necesidad está siendo suplida por la gracia de Cristo Jesús, provocada por el mérito de Cristo Jesús en la cruz. Y luego también por medio de la intercesión del Espíritu Santo. Ahora, hay una diferencia aquí. ¿Dónde está Cristo intercediendo por nosotros? Dice la Biblia, a la diestra del Padre. ¿Y dónde está el Espíritu intercediendo por nosotros? Dice Romanos, nosotros, habitando dentro de nosotros. En otras palabras, el escenario donde está Cristo intercediendo por nosotros es el trono de Dios. Pero el escenario donde está saliendo la intercesión del Espíritu es adentro de nosotros. En otras palabras, la intercesión del Espíritu es una ayuda no solamente porque está haciendo las peticiones que realmente necesitamos, sino porque está saliendo de nosotros. Entonces esto es algo tremendo, esto es un misterio hermoso, hermanos. Yo he pasado toda la semana pensando y meditando en esto. Y como dice el Alex, ahí les va. La intercesión del Espíritu es
sale desde adentro de nosotros y es registrada y levantada desde nuestros corazones. El Espíritu le está hablando al Padre, pero desde nuestro corazón. Entonces todo esto a mí se me hace hermoso porque enfatiza una cosa, lo que deberíamos estar haciendo, hermanos. En el reino lo principal, todos en su reino lo principal que nos muestra la Escritura que debemos estar haciendo es depender del Padre. Es dependencia del Padre. Cristo lo demostró en su vida. El Espíritu lo está practicando adentro de nosotros, de tal forma que la importancia de esa oración dependiente del Padre está saliendo a la luz aquí. Entonces está saliendo desde nuestro propio corazón, por medio del Espíritu Santo, sale en, ¿cómo le podría decir? En nuestro nombre. Es para nuestro bien, pero sale en nuestro nombre. Miren, dice aquí, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Indecibles pueden ser no pronunciables o no pronunciados. Cualquiera de las dos interpretaciones se puede dar. Son gemidos que no se pueden pronunciar o que no se han pronunciado. Algunos teólogos dicen, tal vez la palabra sea más que no se han pronunciado. Pero son gemidos, es un sentir, es algo que se está viviendo. Son peticiones o son súplicas que no se han expresado o entendido con palabras, palabras que nosotros podamos entender, pero sí que Dios puede entender y recibir. Entonces mi pregunta sería, ¿no serán esos gemidos indecibles la representación de ese gemir que nosotros experimentamos porque tenemos las primicias del Espíritu? ¿Y qué es ese gemir? ¿Qué es el gemir de Pablo? Quiero habitar con Cristo, quiero estar con Él, quiero agradarlo a Él. ¿No será el gemir del Espíritu, la intercesión del Espíritu, las expresiones precisamente de eso, de lo que realmente necesitamos? Está el Espíritu expresando adentro de nosotros al Padre lo que realmente para lo que nosotros realmente fuimos, para Él. Es el ancla que está en nuestro corazón y nos está jalando para con Dios. Es eso donde ya está el Espíritu de nosotros. Miren, yo lo que veía, primero que nada, nosotros estamos unidos a Dios por medio del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios. O sea, ya estamos unidos. Ya estamos ahí, ya tenemos esa comunión. Lo lógico es que está habiendo un jalonzote del Padre hacia Él, hacia Cristo, hacia una comunión con Dios. ¿Cómo oraba Pablo? Termina el capítulo 7 de Romanos diciendo: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Qué está haciendo? Eso es un gemir, eso es un clamor. Quiero ser liberado de esto. Cuando Pablo decía: quiero ser revestido de Cristo, ¿cuándo podré habitar, el salmista, cuándo podré habitar en tus moradas? ¿Cuándo podré ser alcanzado por ti? ¿Cuándo podré alcanzarte? ¿Cuándo podré estar contigo? Ese sentido está siendo promovido por el Espíritu dentro de nosotros. Entonces Él conoce nuestra verdadera necesidad. ¿Cuál es nuestra verdadera necesidad? Nuestra debilidad mortal. No la elimina, sino que eleva al Padre la oración que realmente necesitamos. Es como si el Espíritu dentro de nosotros, yo me lo estoy imaginando, que nada de esto viene en su texto, nomás sabemos que son gemidos indecibles. Pero es como yo lo veo, Señor, que siento a veces, que no sé ni cómo decirlo.
¿Qué sientes cuando estás quebrantado de rodillas delante de Dios? ¿Qué sientes? ¿Saben qué siento a veces yo? Señor, estoy cansado de mí, cansado de esta vida, cansado de fallar, cansado de caer, cansado de no poder. Estoy cansado. Ya quiero estar contigo, quiero tenerte. A la hora de la hora, Señor, tú eres mi único alivio, tú eres mi único gozo, tú eres mi vida, tú eres lo que me levanta en las mañanas, Señor. O sea, el gemir es por Cristo, es por su presencia en nuestras vidas, es el lamento de nuestra debilidad. Es un gemir que venimos delante del trono de su gracia a buscar misericordia y a buscar ayuda. ¿Y cuál ayuda necesitamos, hermanos? Que necesitamos ayuda para vivir esta vida, no es ayuda para poder sacar buenas calificaciones. Si quieres sacar buenas calificaciones, ponte a estudiar. La ayuda que necesitamos es para ser llevados a Cristo Jesús. Entonces Él es el verdadero ayudador que nos hace esos hijos dependientes que anhelan estar con su Padre. No oramos por lo que debiéramos orar, pero Él conoce nuestra necesidad, porque Él conoce la voluntad de Dios. Dice el versículo 27, y aquel que escudriña los corazones. ¿Quién es aquel que escudriña los corazones? ¿Quién es el único que puede ver los corazones? Dios. Dice, Él sabe cuál es el sentir del Espíritu. Él sabe lo que está sintiendo el Espíritu en nosotros, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Padre, te voy a decir algo, Dios Padre nunca te va a ver a ti fuera de Cristo. Dios Padre siempre te va a ver a ti a través de la mediación de Cristo Jesús. Nunca trata Dios contigo fuera de Cristo. Porque para empezar, si estuvieras fuera de Cristo, ni siquiera trataba contigo. Entonces nunca estás tú sin Cristo cuando vienes al Padre. Pero tampoco nunca te ve sin el Espíritu. Nunca trata contigo sin el Espíritu dentro de ti. Entonces es así como si tuviera el Señor un pequeño espía dentro de nosotros. Escudriña nuestro corazón. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está Carlos? El Espíritu le dice, anhelándote, esperándote, necesitándote. Así está Carlos. Para eso lo hiciste. Y eso es lo que Él quiere. ¿Y por qué lo quiere? Porque yo se lo estoy motivando dentro de Él. Yo sé que estoy aquí pisando territorio peligroso. No me atrevo yo a especular qué puede estar hablando el Padre con el Espíritu, pero lo que sí sé es que Él escudriña mi corazón y lo que Él ve es el Espíritu Santo. El sentir del Espíritu es lo que Él ve. Él intercede, Él sabe cuál es el sentir del Espíritu que está intercediendo por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Fíjense, dice la Escritura en Efesios capítulo 3:20, dice que aquel Dios es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No sabemos qué pedir, para empezar. Pero recibimos más de lo que pedimos y entendemos. ¿Por qué? Porque alguien más está intercediendo por lo que realmente necesitamos, en la medida que realmente lo necesitamos. Y por eso nosotros a veces así
No, hombre, fíjate, pues yo le estaba pidiendo al Señor que hiciera esto y no, pues el Señor me dio una bendición sota y me sostuvo y me llenó de gozo y más que ni me imaginaba yo que esto iba a pasar. ¿Sabes por qué? Porque estás tapado. Porque eres un incapaz e inútil de saber cuál es tu verdadera necesidad. Pero Cristo te cubre y el Espíritu está intercediendo por ti. Entonces, hermanos, todo esto debe llevar a algo que es esto. Bueno, entonces, ¿qué es? Lo que la Biblia llama orar en el Espíritu. Cuando la Biblia habla de orar en el Espíritu, lo hace en el contexto del don de lenguas. Entonces yo no me quiero meter mucho aquí que si este es el don de lenguas o si no está hablando, refiriendo. Aquí obviamente está hablando de otra cosa. Está hablando del Espíritu, no pronunciando, no diciendo cosas, pero gimiendo ante Dios de tal forma que Él sí lo entiende. Pero Él lo entiende, pero desde nuestro corazón como si fuera nuestra oración. Es una intercesión que está saliendo de nosotros en unión con el Espíritu Santo, de tal forma que es la intercesión del Espíritu, pero está siendo registrada en nuestra conciencia de alguna manera que el Espíritu está moviendo algo adentro de nosotros. Entonces no me voy a meter que si esto es el don de lenguas o no, o qué, el hablar en lenguas, el orar en lenguas. Lo que sí sabemos es que es el Espíritu orando dentro de nosotros por nuestra verdadera necesidad. Esa oración es del Espíritu, pero sale de nosotros. Él da expresión a lo que para nosotros necesitamos conforme a nuestra debilidad. Entonces, es diferente a la intercesión de Cristo, porque nosotros no pudiéramos nunca pedirle sobre nuestros méritos al Padre que nos perdonara, pero Cristo sí le puede pedir que nos perdone en base a sus méritos. Entonces, lo que creo yo que es importante que nosotros veamos en el orar en el Espíritu, que una oración en el Espíritu sería aquella que es originada por el Espíritu, que se origina por el Espíritu, no necesariamente por nuestro entendimiento. Es una oración que se origina por el Espíritu, pero que nosotros de alguna manera registramos, aunque no la entendamos, pero registramos algo que el Señor recibe y toma como una oración proveniente de nosotros. Sé que está complicado esa cosa, no la entiendo, pero quiero orar así. Quiero orar así. Toda oración en el Espíritu es una oración que nace del Espíritu, ¿ok? Pero no se hace sin nosotros. O sea, yo no la registré, no la entendí, no salió de mi mente, pero esa oración está llegando al trono del Padre y no está llegando sin nosotros. Es el misterio. Este es un misterio que tiene que ver con nuestra unión con Cristo por medio del Espíritu Santo. Hay un misterio, pero lo que sí debemos entonces hacer es tomar todo esto en cuenta para decir cómo debe esto cambiar o cómo puede esto alentar nuestra oración. Hoy les quiero terminar en estos últimos 5 minutos. Quiero terminar dándoles algunas cosas que tienen que tomar en cuenta, que creo que serviría para nuestra aplicación. ¿Cómo puede esto afectar nuestra oración? Número 1, tenemos que valorar y ver la prioridad que debe ser nuestra dependencia de la oración al Padre. O sea, número 1, date cuenta, todo depende del Padre. Orad sin cesar, orad por todo. Cristo dijo, ora por el pan de cada día. No era porque si no oras no vas a comer, no.
porque quiere que todo dependa del Padre, que todo se lo pidas al Padre, que tú vivas en esa dependencia, así como Él lo demostró y así como lo está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, esta onda no es nuestras oraciones triviales, nuestras oraciones pasajeras. Vamos a orar, no, pues sí, órale Señor, ayúdanos y llévanos con bien en la carretera. Gracias, órale. O sea, lo que el Espíritu quiere provocar en nosotros es que dependamos del Espíritu, dependamos del Padre, busquemos al Padre. Es un jalón, es llevarnos a Él, decirse, Padre, te necesito todos los momentos de mi vida, en cada instancia de mi vida, en todas las decisiones de mi vida, en todos los pasos de mi vida. Padre, tú eres el que sabes mi verdadera necesidad y estás yendo al Padre. Número 1, en nuestra santificación, en nuestro caminar cristiano, lo más importante que podemos hacer entonces es orar. Orar. Si tú estás queriendo crecer en santidad y no estás orando al Padre, pues, no creo que el Espíritu Santo esté provocando o produciendo esa santificación, sino tus propios esfuerzos y pensando que tú puedes santificarte. Entonces creo que el Espíritu quiere que entendamos que la santificación se basa en que estamos buscando nosotros esa permanente comunión con Dios Padre para nuestra santificación. Número 2, creo que debe ser obvio que debemos buscar la ayuda del Espíritu en nuestra oración. Okay, si no sabemos cómo orar y el Espíritu es que nos ayuda en nuestra debilidad, yo creo que sí le podemos decir, Espíritu, yo sé que tú estás intercediendo por mí, pero sabes que yo necesito saber qué rollo, cuál es mi verdadera necesidad, cómo debo orar, qué necesito orar. Entonces no se trata de no orar y dejar que el Espíritu interceda por mí. Pues si el Espíritu está intercediendo por mí, pues que ore el Espíritu. No, o sea, se trata de que tú estás en unión con el Espíritu de Dios, eres uno con el Espíritu de Dios, dice la Escritura, tú estés buscando entrar en esa intercesión. Si esa es la intercesión del Espíritu, pues esa es la que tú quieres tener, ese es donde tú quieres estar ahí perseverando. No sé si queda como que obvio, ¿no? ¿Sí? Nosotros necesitamos orar, pero guiados por el Espíritu, inspirados por el Espíritu, que nuestra oración sea verdaderamente espiritual y no en la carne. Número 3, el Espíritu nos guía en la oración por medio de la verdad. Entonces nosotros, ¿cómo oramos? Tengo una necesidad, me pasó algo, quiero algo. Mi oración es, Padre, dame esto. Padre, haz aquello. Padre, que pase aquello. El Espíritu, la palabra nos está diciendo, no sabes cómo orar. No sabes cómo orar. Y si no estás orando mal, pues entonces no esperes recibir lo que estás orando si está mal. Entonces nosotros tenemos que orar por medio de la verdad. No solamente no debemos orar solos, debemos orar por el Espíritu, sino que también debemos buscar la verdad que sea la que alimenta nuestra oración. Necesitamos que el Espíritu nos guíe a la verdad. Abelardo nos hablaba, decía, el Espíritu está ahí para guiarnos a toda verdad. Entonces necesitamos saber, necesitamos que nos guíe. Si no sabemos cómo orar, necesitamos una guianza a qué verdad necesitamos nosotros entender. Y aún así, la verdad esa entonces necesita ser inspirada por la verdad y luego activada por el Espíritu para que entonces oremos en el Espíritu al Señor. La palabra de Dios, la Biblia, es nuestro punto de partida en la oración. La palabra de Dios es nuestro punto de partida en la oración. Debemos orar a partir de las verdades que están escritas en este libro. ¿Okay? ¿Qué verdad está revelando la Escritura y cómo entonces eso se aplica a nuestra vida?
Entonces el proceso en nuestra oración, digamos, en tu vida devocional, empiezas diciéndole al Espíritu Santo, necesito pedirte que tú ilumines mi mente con tu verdad. Esta es tu palabra, esto es lo que tú inspiraste, aquí está la verdad. Yo necesito, soy ignorante, soy inútil, soy incapaz, soy débil. Necesito saber tu verdad para entonces saber cómo interactuar con mi Padre. Entonces el Espíritu tiene que iluminar. Lees confiando que el Espíritu te está trayendo algo y te va a revelar algo. Y vas a leer y vas a decir, ok, aquí estoy viendo estas cosas. Luego tienes que no orar tú solo. Ya se te fue revelado, ok, Espíritu, me voy a sentar, voy a ponerme hacia atrás y te voy a pedir ahora, tú muéstrame cuál es mi necesidad. Muéstrame, meditar en la palabra, hermanos, meditar en esto que estamos viendo. Necesitamos pasar tiempo, que el Espíritu nos muestre, que tenemos, dice la Escritura, en la mente de Cristo, ok, pero necesitamos activarla. Y necesitamos nosotros darle tiempo al Espíritu que nos muestre. Muchas veces estoy leyendo, estoy pensando y de repente, así como si me pusieran el dedo donde aquí mira. Y lo veo así, se me ilumina. Digo, sí es cierto, no me había dado cuenta, aquí está. Y en ese momento, usualmente, empiezo diciéndole, Señor, perdóname por no haberme dado cuenta de esto en mi vida. Ahí está mi verdadera necesidad y tú me la estás mostrando. Te pido que me ayudes en esto. Si nomás le diéramos tiempo. Tú dices, es que yo no soy tan espiritual, yo no siento así, a mí no me habla el Espíritu. No tiene que hablar el Espíritu, nomás dale tiempo. Ahora la oración no debe ser algo acarreado, decir, voy a orar aquí en el carro mientras llego a la oficina. No estás orando, te estás haciendo loco solo. Pero no has tenido tiempo para realmente preguntar y dejar que sea el Espíritu el que te inspire. Estás orando por cosas y te hacen sentir bien. Oré. No, hombre, como duró 15 minutos en llegar hasta allá a las torres, pues 15 minutos, me eché unos 15 minutos de oración y ore. Dice Jesús, no creas que por tu palabrería vas a ser oído. La oración que el Padre oye es aquella que es hecha conforme a su voluntad. ¿Y cómo sabes que es conforme a su voluntad? Si la oras por el Espíritu. Es basada en su verdad que el Espíritu mismo inspiró. ¿Verdad? Ya se me olvidó qué número voy. 4. Si el Espíritu nos guía por su verdad en la oración conforme a nuestra necesidad, ¿a qué nos va a guiar? Nos va a guiar a los propósitos de Dios. ¿Y cuál es el propósito general de Dios? Pues en su gloria eterna. Es como si el Señor me dijera, Carlos, tu tiempo en la tierra se acabó. Ya puedes venir. Ya puedes, ya se acabó, ya hiciste lo que tenías que hacer, lo que tenía yo que estaba esperando de ti, etcétera. Ya estás listo, vente. Y entonces yo le pidiera, Padre, dame chance, déjame quedarme un año más y celebrar el aniversario de la iglesia. Bien piadoso yo, ¿verdad? Va a decir, si no te salvé para ello, yo te salvé para mí, para este propósito eterno. O sea, no nos damos cuenta que a veces estamos pidiendo y estamos como pidiendo contrario a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso necesitamos entender sus propósitos y luego buscarlos, porque aquí mismo, lo vamos a ver la siguiente semana, nos dice que el Señor hace que todas las cosas trabajen para bien para aquellos que son llamados conforme a su propósito. O sea, Él va a usar todas las cosas que trabajen para bien, para que se cumpla su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Dice ahí más adelante, porque los que Él llamó y conoció y llamó, los hizo, los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Que fuéramos conformados. En otras palabras, ese es el propósito de Dios.
Lo que Dios quiere es hacerte como Jesús. Finalmente, creo, sí, finalmente, nomás recuerden esto, la intercesión del Espíritu está en nuestro ser. O sea, las expresiones del Espíritu están en nosotros. Son para Dios, pero son a favor de nosotros. Entonces, yo te quiero decir esto y puede sonarte un poquito raro, hermanos, pero la comunión del Espíritu es algo real, es algo tangible, es algo que vives y experimentas. El propósito de tu tiempo devocional, voy a decir algo así raro, es que pases tiempo con Dios. Habiendo dicho que nuestra mayor necesidad es saber cuál es nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad es Él. Y en la petición, entonces, la oración debe llevarte a estar con Él. Y tú debes aspirar a tener comunión con el Espíritu. Tu tiempo devocional no es para cumplir un plan de lectura, no es para completar la lista de oraciones que tienes que hacer. Tu tiempo devocional es que pases tiempo con Él. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Y entre más lo practiques, como decía el hermano Lorenzo, un monje de quién sabe qué siglo, ¿verdad? Practica la presencia de Dios en tu vida. Veamos el amor y el cuidado de Dios, pero realmente el amor y el cuidado de Dios es increíble. Esto es lo que nos asombra, nos debe asombrar, y Abelardo le dio expresión a ese asombro. ¿De qué manera nos amó Dios? Que puso su Santo Espíritu adentro de nosotros para darnos todo lo que necesitamos para vivir en esta vida hasta que estemos con Él. Gracias sean dadas al Señor. Vamos a ponernos de pie.